buenos días. Soy Miguel, vuestro profesor de las prácticas de laboratorio de cosmología, y os voy a explicar en estas clases grabadas lo que os explicaría en las clases del laboratorio, ¿no? El objetivo principal de la práctica es determinar si el universo se está expandiendo aceleradamente o no a partir de los datos de las supernovas tipo 1A, que, como habréis visto en clase, tienen una luminosidad característica y con la que se puede determinar su distancia a partir de la magnitud aparente, ¿no? Entonces, estas medidas de la magnitud aparente en función del redshift son las que nos van a permitir determinar si el universo se está expandiendo aceleradamente o no, a partir de nuestro modelo del universo con materia y energía oscura, ¿no? En función de ese modelo vamos a tener aquí una serie de curvas y tendremos que determinar con una serie de funciones estadísticas qué modelo de aquellos es el que mejor se ajusta a los datos, porque así a simple vista no sabemos determinar si este modelo o este modelo es el que mejor ajusta. Claramente en la gráfica se ve que no, pero ya no solo es determinar cuál es el que mejor ajusta, sino cuál está dentro de un rango de probabilidad, ¿no? Y para ello necesitamos una serie de herramientas estadísticas que explicaré en los siguientes vídeos también. Vale. Para empezar, este tutorial va a ser hecho está pensado para hacerse en MATLAB. Entonces os voy a explicar básicamente el archivo que tenéis de tutorial.m, ¿vale? Que tiene una serie de aclaraciones sobre MATLAB, ¿no? En este tutorial hay distintos apartados, os lo voy a ir comentando por aquí. Lo primero que se explica un poco son los vectores, cómo definir vectores y demás. Una serie de funciones que os van a ser útiles sobre los vectores, como es el sum, que es para sumar elementos de un vector, el min, que determina el mínimo de un vector, y una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta sobre los vectores es que los vais a usar para hacer cálculos, ¿no? Para multiplicar vectores, dividir vectores, etc. Es muy importante que para que en MATLAB se multipliquen vectores, se dividan y se eleven a un número, para que se hagan elemento a elemento se tiene que incluir antes de la operación un punto, ¿vale? Entonces es muy importante que no olvidéis esto, porque es una de las principales fuentes de error si en vuestro código veis que no funciona o no sacáis los resultados de referencia que comentaré a continuación en las prácticas, en las grabaciones. Vale. Esa es una parte muy importante, los vectores, pero otra parte muy importante es cómo se definen funciones. En MATLAB hay una posibilidad de definir funciones, que es abriendo un archivo que dentro tiene una función definida y demás, os lo habrá explicado probablemente. Pero hay otra forma que es más práctica, que va a ser útil para esta práctica, que es definir las funciones de la siguiente forma. Se dice que un g se pone en la interfaz de MATLAB, que g es igual a arroba, aquí ponéis las variables, por ejemplo x, y, ¿vale? Y aquí la expresión de la función, ¿de acuerdo? De tal forma que aquí cuando aparezca un x o un y va a ser interpretado como los valores que le metáis a la función. Cuando la evaluéis, la evaluaréis poniéndole, por ejemplo, 1 o 2, y entonces donde ponga aquí en esta expresión x va a sustituir 1 y donde ponga y va a sustituir 2. Es muy importante que si esas variables x e y son vectores, tengáis en cuenta que todas estas operaciones tienen que estar precedidas por un punto. La suma no tiene por qué tener un punto, pero para evitar problemas también podéis poner antes de la suma el punto y antes de la resta. Pero esto no es necesario, sino si las sumas de vectores sí que se hacen elemento a elemento. De acuerdo. Además del tema de definir así las funciones, para la práctica va a ser necesario que hagáis una integral. Y ahí está un ejemplo que se puede prácticamente usar directamente como está para el caso de la práctica.
que es básicamente que tenéis que hacer una integral de este estilo. Esta integral es desde 0 hasta x, ¿vale? Con este x una variable que se va a ir moviendo, ¿vale? De una determinada g de x' diferente de x'. Esta función, esta integral, la podéis reescribir es útil a la hora de programarlo, ¿vale? Con esta función en MATLAB. Es útil reescribirla de esta forma. Hacer una integral fija desde 0 hasta un cierto x máximo, y este x máximo siempre tiene que ser mayor que cualquier x que metáis aquí, ¿vale? Esta integral es fija y luego el límite variable está metido aquí como una función θ de Heaviside, ¿ok? Esto se puede ver gráficamente aquí de forma muy sencilla. Básicamente lo que estáis haciendo es integrar de manera fija hasta un cierto x máximo, pero lo que ocurre es que al estar multiplicado por esta función de Heaviside, que solo se queda hasta el x, solo es 1 hasta x, pues hace que esta integral que está hecha desde 0 a x máximo sea la integral desde 0 hasta x, ¿vale? Bien. Luego, por último, en el tutorial de MATLAB hay un apartado sobre las gráficas, que es básicamente cómo se hacen las gráficas, cómo se ponen nombres a los ejes, cómo se pintan los errores para pintar, por ejemplo, estos datos. Estos datos están metidos en el archivo pantheon.m y es básicamente la magnitud, esta aparente, es los m, ¿vale? El error es dm y los z, ¿vale? Esos son los nombres que tienen en MATLAB estas variables. Por último, en ese apartado de gráficos tenéis un ejemplo para el último apartado de todos de la práctica, que es de cómo pintar una gráfica en el plano, ¿no? Una elipse, ¿vale? Esa parte de la práctica la explicaré en la última sesión y explicaré cómo tenéis que usar ese último apartado. Así como última recomendación, o sea, con este vídeo ya podéis hacer el primer ejercicio de definir la distancia por luminosidad. Así como ayuda, os diré eso, que la distancia por luminosidad empecéis definiéndola como una función de los parámetros que os pone en el guión, ¿no? Son z, omega m y w, ¿no? El omega pequeña. Entonces, para esta distancia por luminosidad tenéis que hacer esta integral, ¿vale? Pues el valor del redshift máximo, z máximo, siempre tiene que ser mayor que cualquier valor de las supernovas. Como el mayor valor está en 1.5, coged el z máximo igual a 1.5, ¿vale? Y la tolerancia la podéis variar, entre 1 por 1 elevado a menos 2, la tolerancia, 1 elevado a menos 3 y 3 elevado a menos 3. Más o menos estos son los rangos. En el siguiente vídeo os diré algunos valores de referencia de la distancia por luminosidad para que más o menos sepáis si lo estáis haciendo bien o no. Estos valores de referencia os indicarán si habéis definido bien las funciones para que podáis ver dónde está hay un error en el caso de que lo hayáis tenido, ¿no? Así que, bueno, muy bien, con esta parte ya podéis hacer el primer ejercicio y ahora en los siguientes vídeos os explicaré más sobre la práctica.